no ven. ¿Ahí ven? Ahí Profe, vemos, ahí sí. profe. Sí, profesor. Sí, profe, ahí sí se ve. Bueno. La unidad 2, obviamente, siempre yo le pongo un encabezamiento, los datos de la cátedra, quién es el profesor titular, quién es el jefe de trabajo práctico, la comisión, el cuatrimestre y obviamente el año académico. Después vamos a ver la unidad 2. A la unidad 2 yo la denomino genéricamente dominación hispánica. Obviamente esa denominación genérica de la unidad 2 tiene su significado. Tiene que ver con la dominación que hizo el español respecto de los indígenas que habitaban el territorio de Indias luego del descubrimiento llevado a cabo por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, lo que antaño conocíamos como el Día de la Raza. Sin embargo, en la actualidad se conoce como el Día de la Biodiversidad Cultural o de la Diversidad Cultural, algo por el estilo. Es decir, todo lo que vamos a ver en esta unidad 2 tiene que ver con la dominación hispánica y, vuelvo a repetir, esa dominación hispánica va a ocurrir o va a suceder luego de que Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, que en principio se va a denominar Indias. Más tarde se va a llamar América. Perfecto. Pasamos a otra diapositiva. Título de los reyes de Castilla y León para la dominación de las Indias. Bien. Este título largo tiene que ver con los títulos de dominio que debieron conseguir los reyes de España, que en 1492 eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos comúnmente como los reyes católicos. Una vez que se descubrió el Nuevo Mundo, ellos debían recurrir a distintos aspectos jurídicos, aspectos religiosos también, para demostrar a otras naciones que también tenían pretensión sobre el Nuevo Mundo, y cuando hablo del Nuevo Mundo vuelvo a referirme a... Entonces, los títulos de los reyes de Castilla y León para la dominación de las Indias tienen que ver con la necesidad de los reyes católicos de hacerse de pruebas o títulos para demostrar a otras naciones que también tenían apetencias territoriales sobre el Nuevo Mundo que se descubría, y decir que ese territorio le pertenecía. Y cuando hablo de otras naciones que tenían apetencias, estoy hablando básicamente de nuestros vecinos. Hoy es Brasil, pero por entonces era Portugal. Bien. El hecho histórico que va a desencadenar el descubrimiento del Nuevo Mundo tiene que ver con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Los turcos otomanos habían tomado Constantinopla, una ciudad que fue construida por Constantino y que era una ciudad modelo de Occidente. Los turcos otomanos la tomaron
y a partir de entonces se produjo la interrupción del tráfico comercial entre Oriente y Occidente. Básicamente lo que hicieron los turcos otomanos es hacer un bloqueo del mar Mediterráneo. A partir de entonces, las naciones que tenían capacidad ultramarina, es decir, aquellas naciones que se dedicaban a conquistar, a expandir sus dominios, como el caso de España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, debieron entonces buscar rutas alternativas. En cuanto a los españoles, se dedicaron a hacer expediciones a esta parte del mundo. Todo tuvo que ver con la misión que llevó a cabo Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un navegante italiano de origen genovés, experto en marina, experto en asuntos que tenían que ver con la navegación y que tenía un proyecto al cual llamaban Proyecto Colombino, al cual él llamaba Proyecto Colombino. El Proyecto Colombino fue presentado a distintas casas reales europeas. Lo que buscaba Colón era obviamente un apoyo económico, un apoyo financiero. Tanto Cristóbal Colón como su hermano Bartolomé visitaron las principales casas reales europeas con el objetivo de conseguir ese apoyo, pero en todos los casos se les fue negado. Hasta que entonces llegaron a la mismísima corte española. Como bien había dicho al principio, por entonces la corte española estaba ocupada por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A ellos Cristóbal Colón les presentó su proyecto y entonces consiguieron el apoyo sobre todo financiero de ese proyecto, que vuelvo a decir o a reiterar, se llamó Proyecto Colombino. La firma del instrumento que da comienzo a la empresa de Cristóbal Colón con fines de descubrimiento, conquista y colonización se llevó a cabo en los campamentos de Santa Fe, un lugar de España en la cual se encontraban los reyes católicos, porque por entonces España estaba invadida en su mayoría, en la mayor parte de su territorio, por los turcos. Los turcos habían tomado o habían interrumpido el tráfico comercial del Mediterráneo y también habían invadido gran parte de Europa. Entonces, vuelvo a repetir, el instrumento jurídico que da origen a la empresa del descubrimiento se llevó a cabo en los campamentos de Santa Fe y por eso llevan el nombre de capitulaciones de Santa Fe. En esas capitulaciones de Santa Fe, que puede ser pregunta de examen, se establecían básicamente dos obligaciones sobre todo para Cristóbal Colón y todos los que viniesen con él. Que las nuevas tierras que se iban a descubrir iban a pertenecer a los reyes de España y no a la corona. Esto es de suma importancia. Los nuevos territorios que se iban a descubrir en virtud de las capitulaciones de Santa Fe era que los mismos se iban a descubrir y iban a pertenecer
al rey de España y no a la nación o Estado español. ¿Se entiende? Tengo una pregunta acá por hacer. Disculpe, García Soledad, profesor, se entrecortó y no alcancé a escuchar totalmente. Dijo que en Santa Fe se estableció, esa fue la parte que no escuché, y luego noté que las nuevas tierras van a pertenecer a los reyes de España y no a la corona, pero no alcancé a entender de qué estaba hablando. No voy a volver atrás cada rato porque si no vamos a llegar a mayo con el parcial y vamos a estar en la unidad 3 y van a tener que estudiar ustedes después 4 o 5 unidades solo. Así que por favor, yo repito una vez, para eso me manejo de los power, con los power, y después ya lo demás tiene que ser una tarea de solidaridad entre compañeros, es decir, pasarse entre ustedes las partes que por ahí, por problemas únicos, no lleguen a escuchar. Una sola vez más voy a repetir. En los campamentos de Santa Fe se firmaron las famosas capitulaciones de Santa Fe entre los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En esas capitulaciones, los reyes le daban apoyo económico y financiero a Cristóbal Colón para el descubrimiento de nuevas tierras. En esas capitulaciones, instrumento jurídico muy importante que vamos a ver detenidamente en la unidad 3, pero que ya en esta unidad vamos mencionando, se establecían dos obligaciones para el descubridor y para los que viniesen con él. Primero, que las nuevas tierras a descubrirse iban a pertenecer al rey de España y no a la corona. Y cuando me refiero a la corona, estoy hablando o refiriéndome al Estado o nación española. Vale decir, una vez que se descubrió las Indias, que más tarde se va a llamar América, Indias, en primer término, le pertenecía al rey, no al Estado español. La otra obligación que se establecía en las capitulaciones de Santa Fe era el fin apostólico del descubrimiento. ¿Qué entendemos por fin apostólico del descubrimiento? El descubridor se comprometía a difundir la palabra del Evangelio entre las primitivas civilizaciones de ese nuevo mundo. ¿Entendió, señorita Gómez? Porque la veo con cara aburrida. Bien. No, profe, está bien. Estoy anotando. Y estoy grabando. ¿Está grabando? Perfecto. El que grabe, por favor, comparta con los compañeros, no sean mezquinos. Que funciona acá un poco la solidaridad o el cooperativo. Bien. Una vez que se descubrió el nuevo mundo, que como bien dije, se llamó India, porque Cristóbal Colón estaba convencido de que llegó a las Indias orientales y murió creyendo que había llegado a las Indias y no a un nuevo continente que más tarde se iba a llamar América. Se presentó el tema de la cuestión relativa a los justos títulos de dominio. Y ahí vemos algunas consideraciones. La cuestión de los justos títulos de dominio, que es, vuelvo a repetir, como dije en las diapositivas anteriores, no era otra cosa que España debía demostrar
a las otras naciones que tenían también capacidad ultramarina para descubrir, conquistar nuevos territorios, debía mostrarles títulos para decirles: yo soy el propietario de ese nuevo mundo. Consideraciones generales. La cuestión de los justos títulos no se hubiese presentado si las tierras que se descubrirían no hubiesen estado ocupadas. Hubiese sido más simple. Si Colón llegaba a Nuevo Mundo y las tierras estaban deshabitadas, eran vírgenes, inmediatamente las ocupaba, porque entonces sería cosa res nullius o cosa de nadie. Sin embargo, se encontró que estaba multipoblado, por así decirlo, por un montón de etnias o tribus aborígenes. Entre las más destacadas, los aztecas, mayas e incas. Cuando Cristóbal Colón partió de España hacia la tierra, no llevaba con él ningún título de carácter legal. Es decir, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, ya saben todo el cuentito de las carabelas, la Santa María, la Niña, la Pinta, pero no llevaba consigo ningún título de carácter legal, porque estaba convencido de que iba a llegar a las Indias Orientales y de que ni se percataba ni se imaginaba que ese nuevo territorio estaba ya habitado. Y por último, ahí dice justamente en consideraciones generales, las islas descubiertas no estaban deshabitadas, sino ocupadas por multitud de infieles. Cuando me refiero yo a infieles, estoy hablando o haciendo referencia a aborigen, indígena, nativos. Aborígenes, indígenas o nativos. No es muy elegante decir indios. Más vale, vamos a referirnos con los términos aborígenes, indígenas o nativos del territorio. El concepto de justos títulos, en este caso lo vamos a tomar del doctor Galetti. ¿Qué eran los justos títulos? Yo ya de antemano le había dicho que los justos títulos era una cuestión que debía demostrar España a otras naciones que también tenían pretensiones sobre el nuevo territorio que se descubría, un título de propiedad. El doctor Galetti nos dice, con toda razón, que eran antecedentes legales para justificar la conquista. Antecedentes legales para justificar la conquista. Es decir, España debía hacerse de antecedentes legales o de títulos o documentos jurídicos para justificar la conquista. La conquista era una etapa que vino después del descubrimiento, producido el descubrimiento de las Indias. Se entra en la etapa de la conquista, es decir, someter al aborigen al poderío o señorío del español. Vale decir, muy parecido a lo que yo dije cuando hablé de el título genérico que le daba esta unidad, la dominación hispana. Teoría frente a los justos títulos de dominio. La clasificación es la del doctor Galetti, es la clasificación más importante. Los títulos de dominio, según el doctor Galetti, deben estudiarse desde dos puntos de vista.
desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista jurídico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de que entremos en la clasificación de Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, Lucas Sánchez. Le quería consultar dos cosas para consultarle. Porque nos mencionó el año en el que se realizó las capitulaciones de Santa Fe. Quería saber si nos quería decir el año. ¿El año en que qué? El año en el que se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. No es, yo no soy muy partidario de los años, Bueno. con especificidad. Sí le puedo decir que desde que se firmaron las capitulaciones de Santa Fe hasta que Colón llegó a Indias, pasaron 7 años. O sea, años llevó a cabo, tardó en realizarse la empresa del descubrimiento. ¿Sí? No importa la fecha. Lo que sí me importa es que estén ubicados espacial o temporalmente. Estamos en época de la edad moderna. ¿Estamos? ¿Y le puedo hacer una más? ¿De qué le servía llevar el título a las Indias si acá no existía, o sea, como dijo que eran infieles, no sabemos si había leyes acá? ¿Qué le servía traer el papel si acá no tenían el mismo concepto que había en Europa? No entiendo su pregunta. Usted dijo, Colón vino sin ningún papel que le decía el título, como usted había dicho hoy, no sé si se acuerda. Y yo le quería preguntar de qué le servía traer el papel si acá no tenían el mismo concepto de justicia. Nada más. Eso como consideración general o como un aspecto más nomás acerca de la relativa a los justos títulos de dominio. Que la cuestión de los justos títulos no se hubiese presentado si las tierras no hubiesen estado habitadas o ocupadas. Por eso mismo, porque Colón ignoraba de que estaban ocupadas, no llevaba consigo ningún título de carácter legal. Estaba convencido de que llegaba a las Indias, plantaba la cruz en nombre de los reyes de España y inmediatamente pasaba a formar parte del territorio de España. Pero cuando, por el contrario, vio que las islas descubiertas no se habitaban sino ocupadas por multitud de infieles, ahí sí comienza verdaderamente la preocupación de España, fundamentalmente, de conseguir títulos para justificar primero la conquista y luego la colonización del Nuevo Mundo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor García Soledad, te consulto, cuando usted dice que los llamaban infieles, ¿se refería a que no profesaban la misma religión que tenían en España, por eso los llamaban infieles? No, es una denominación que es sinónimo de indígena, de aborigen, de nativo, e infieles, sí, si usted quiere podría decirse por el hecho de que eran, y ya vamos a ver ahora cuando veamos otros justos títulos, se trata de
civilizaciones aborigen que eran de carácter politeísta, o sea, habrá una serie o una cantidad considerable de dioses. Pero en este punto yo no estoy queriendo significar eso, estoy queriendo utilizar el término infieles como sinónimo de indígena, aborigen o nativo, para uno utilizar el término indio. ¿Se entiende? Claro, entiendo. Gracias. Señorita García. Bueno, vamos ahora entonces, volvemos. La clasificación de justos títulos desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista jurídico. La hacemos siguiendo al doctor Galet. Desde el punto de vista religioso están las famosas profecías. La profecía de Isaías, la profecía de Abdías, el apellido de Colón, la cruzada de tipo espiritual, la especie de guerra santa. Y desde el punto de vista jurídico tenemos el derecho originario de conquista y la fuente originaria de derechos. Esta clasificación, este cuadrito, por favor, tienen que aprenderlo muy bien porque pertenece al doctor Galetti, que es el libro de cabecera de la cátedra y suele ser pregunta o actividad de parcial. Vamos a referirnos entonces a los títulos desde el punto de vista religioso. Bien. Son teorías, vale decir que se esgrimieron como justos títulos, pero formuladas como teorías. Desde el punto de vista religioso, encontramos las dos famosas profecías de Isaías y Díaz. ¿Qué decía la profecía de Isaías? Profecía significa adivinación o presagio. La profecía de Isaías. En la profecía de Isaías se profetizaba el descubrimiento de nuevas tierras en las cuales abundaba el oro y la plata. Esa era la profecía de Isaías. Se profetizaba el descubrimiento de nuevas tierras en las cuales abundaba el oro y la plata. Luego también tenemos la profecía de Abdías. Abdías coincidía con Isaías. También profetizaba el descubrimiento de nuevas tierras en la cual abundaba el oro y la plata. Pero Abdías era más preciso. Decía que el descubrimiento de esas nuevas tierras en las cuales abundaba el oro y la plata iba a ser llevado a cabo por gente de raza ibérica, más precisamente por españoles. Así de cortita más se explican las profecías y las teorías desde el punto de vista religioso. No vayan a ir a aunar porque ahí sí que se les va a complicar la cuestión. El apellido de Colón. También se esgrimía una teoría referente a justos títulos, el propio apellido de Colón, que en latín significa Columbio. Traducido al castellano significa paloma. Y para los teóricos de la época, significaba un presagio de dominación o conquista.
Se consideraba también el descubrimiento de las Indias como una cruzada de tipo espiritual. Esa cruzada de tipo espiritual iba a ser llevada a cabo por España. España, que era portadora de, por antonomasia, dice el doctor Galetti, de los ideales espirituales del cristianismo. Luego también se dice que, desde el punto de vista religioso, el descubrimiento fue una especie de guerra santa. Guerra santa que tenía por fin la conversión de los al catolicismo. Estamos desde el punto de vista religioso. Repaso entonces. Para el doctor Galetti, las teorías referentes a los justos títulos pueden ser vistas desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista jurídico. La profecía de Isaías era aquella en que se presagiaba el descubrimiento de nuevas tierras en que abundaba el oro y la plata, que a la sazón, que decir a posteriori, realmente fue así, porque por más de que Don haya creído que llegó a las Indias orientales, sin embargo estaba llegando a un nuevo continente. Ese continente era rico en oro y plata, y sobre todo los indígenas eran aquellos que hacían esta institución aborigen que vamos a estudiar en la unidad 3, que es la MITA, o sea, la explotación minera de los yacimientos minerales que habían en el territorio americano. La profecía de Abdías. La profecía de Abdías también coincidía con la de Isaías en el descubrimiento de tierras en el que abundaba el oro y la plata. Pero le agregaba de que ese descubrimiento iba a ser llevado a cabo por gente de raza ibérica. Y cuando hablamos de gente de raza ibérica, estamos hablando de España. Por algo, España también es conocida como la península ibérica. El apellido de Colón. El apellido de Colón también era considerado una especie de presagio que tenía que ver con la conquista y colonización. El apellido de Colón en latín significaba Columbus, y traducido al español significaba Paloma. Luego, el descubrimiento, la conquista y la colonización como cruzada de tipo espiritual. Esa cruzada espiritual iba a ser llevada a cabo por España, que era la portadora de los ideales religiosos. Luego, especie de guerra santa. El descubrimiento, conquista y colonización era una especie de guerra santa. Esa guerra santa tenía por fin la conversión del indígena al cristianismo. Esto está relacionado con lo que firmó Colón en las Reales Capitulaciones de Santa Fe, y en el cual se establecían las dos obligaciones básicas. Una era el hecho de que lo que se descubría era para el rey y no para la nación española, y lo otro tenía que ver con el hecho de convertir al indígena al cristianismo. Bien. Desde el punto de vista jurídico, estoy mencionando tres términos que ustedes tienen que diferenciar: descubrimiento, conquista y colonización. No son la misma cosa. El descubrimiento tiene que ver
con el hecho de que Colón llegara a el territorio de Indias el 12 de octubre de 1492 y que plantase la cruz y la bandera de España. La conquista ya va a ser llevada a cabo en posterior, no por Cristóbal Colón, sino por otro grupo de personas que se adentraron al territorio americano y que tuvieron por finalidad conquistar, es decir, someter al indígena, al poderío, al yugo del señor español. Y la colonización es la última etapa. La colonización tiene que ver ya con la ocupación efectiva del territorio, es decir, la fundación de ciudades. Es la última etapa. Entonces vemos una trilogía de conquista y colonización. A los fines de estudiar los justos títulos, es conveniente que sepan la diferencia entre estos tres conceptos. Vamos ahora a las teorías de justos títulos desde el punto de vista jurídico. Se consideraba al descubrimiento, a la conquista y a la colonización como un derecho originario de conquista. Vale decir, los españoles consideraban que el derecho que tenían para conquistar el nuevo mundo no nacía de un derecho positivo creado por el hombre, sino que el derecho que le daba la posibilidad de asentarse en ese nuevo territorio venía de la divinidad, es decir, derecho natural o divino. Y acá hago la distinción entre derecho natural y derecho positivo. Derecho natural tiene que ver con el derecho que viene de una entidad superior, cualquiera sea la religión que uno practique. El derecho positivo, en cambio, es un conjunto de normas para la convivencia organizada que es realizada por el ser humano. Bueno, del punto de vista jurídico, una de las teorías que esgrimían los españoles decían que el derecho que tenían para adueñarse del nuevo mundo venía de un derecho natural de conquista, de un derecho divino, de un derecho que venía de un ser superior. En cuanto al descubrimiento, conquista y colonización como fuente originaria de derechos, acá tenemos que aplicar un término del derecho romano. Los españoles consideraban que el mundo era cosa res nullius. Cosa res nullius significa cosa de nadie. Y al ser cosa res nullius o cosa de nadie, entonces los españoles podían adueñar o apropiarse de esos territorios. Negándole, obviamente, el derecho, el poderío que tenían los indígenas sobre el territorio de las Indias. No obstante, cuando veamos la unidad 7, falta todavía,
Veamos el Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia de 1816. Vamos a ver que en el Congreso de Tucumán, cuando se tratan las formas de gobierno que iba a tener el nuevo Estado, es Manuel Belgrano quien fundamenta su postura de que la forma de gobierno debía ser una monarquía a cuya cabeza debería estar un indígena, como una manera de resarcir el daño que produjo el conquistador español al quitarle al indígena su territorio, su suelo. ¿Estamos hasta ahí? No van a dar muchas vueltas. Con las palabras yo le mencioné, tienen que explicar las teorías referentes a los justos títulos en la clasificación del doctor Galecki. Por favor. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Si no pueden anotar, graben. Si no, escuchen. Luego esto que está plasmado en diapositivas mediante Power se va a completar con el material que yo les voy a decir oportunamente dónde van a conseguir o a dónde van a recurrir. ¿Alguna pregunta acá respecto a las teorías? Profe, yo, Miana Valentina, Sí. le quería consultar, siendo que las tierras estaban habitadas por los indígenas, ¿por qué se la consideraba cosa de nadie? Porque justamente los indígenas no es para los españoles tampoco personas. Eso ya lo vamos a ver en la unidad 3 o ahora enseguida nomás cuando veamos otros justos títulos de dominio. Para los españoles, los indígenas no eran personas, eran muy por el contrario bestias parlantes o ser carentes de razón. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Ignacio. Desde el punto de vista jurídico está el derecho originario de conquista, si habla que los españoles ¿Qué pasa? tenía de una divinidad ese derecho. El español cuando llegó al territorio de las Indias argumentó desde el punto de vista jurídico que el derecho que tenía para descubrir, conquistar y colonizar el Nuevo Mundo derivaba de un derecho natural de conquista, de un derecho divino, teniendo en cuenta que la casa real que gobernaba en ese momento España era la de los católicos. Bueno, entonces digamos que para el español el derecho derivaba del derecho natural que tiene que ver con la religión católica, no así con un derecho positivo, es decir, el derecho que es humano. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Otra pregunta? O si no, Sí, paso profesor García Soledad. Yo no entendí Uy, García bien. Soledad, vos te viniste hoy con un machete de preguntas.
No entendí bien Ajá. qué significa, o sea, la diferencia entre la Sí, cruzada de tipo escucha. espiritual y la especie de guerra santa. O sea, de la cruzada de tipo espiritual finaliza siendo una especie de guerra santa, ¿sería así? Acuérdense, recuerde que son teorías. Cruzada tipo espiritual. Desde el punto de vista religioso, los españoles argumentaban que el descubrimiento, conquista y colonización era como una especie de cruzada de tipo espiritual. Para explicar mejor esto, recuerde las cruzadas que se llevaron a cabo en la Edad Media para reconquistar la Tierra Santa que fue, por así decirlo, tomada o asaltada por los turcos, por los árabes. Entonces, para los españoles, el descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo eran como una especie de cruzada. ¿De qué carácter? De carácter espiritual. ¿Se entiende? Perfecto, profesor. Gracias. Ahora, especie de guerra santa. Era una especie de guerra santa. ¿Por qué? La guerra santa estaba destinada pura y exclusivamente a la conversión del indígena al cristianismo. Obvio que en principio el indígena fue reacio, no aceptó pacíficamente ni la presencia, ni el idioma, ni la religión del pueblo invasor. Eso lo vamos a estudiar en la unidad 3. Era una especie de guerra santa destinada a convertir al indígena al cristianismo. Y también acá vuelvo a hacer relación con las reales capitulaciones de Santa Fe y las dos obligaciones que se le imponían a Colón. La segunda era el fin apostólico del descubrimiento. Vieron que tienen que ir relacionando también los distintos temas. Bueno. Otros justos títulos de dominio u otras teorías sobre justos títulos de dominio. La anterior es la que hace el doctor Galetti, es la que tienen que dominar, es la que se hace mediante una distinción del punto de vista religioso y del punto de vista jurídico. Sin embargo, se esgrimieron también otros justos títulos de dominio, obviamente por parte de España, con la finalidad de demostrar que el Nuevo Mundo le pertenecía. Como otros justos y legítimos títulos se esgrimieron los siguientes: el de la ocupación efectiva o del derecho de gente, el de la misión evangélica, la barbarie e incultura del indígena, los abominables vicios practicados por los indígenas y la voluntaria cesión de la soberanía española por parte del indígena. Es decir, aparte de la clasificación que hace el doctor Galetti, tenemos también otras teorías referentes a justos y legítimos títulos. El de la ocupación efectiva o el derecho de gente es quizás lo más importante, porque en definitiva es lo que le sirvió a España para demostrar a los demás países, a la demás potencia, sobre todo a Portugal, que tenía
anteriormente de cosa res nullius o cosa de nadie. Entonces, repito, el justo o legítimo título de la ocupación efectiva o el derecho de gente es, en definitiva, el título que le sirvió a España para demostrar a los demás países que tenía pretensiones sobre el Nuevo Mundo, en especial Portugal, y es el título que definitivamente triunfó. Proviene del derecho de gentes, autorizaba al primer ocupante a adueñarse de las tierras deshabitadas. Principio que después tuvo reconocimiento internacional, porque el derecho de gente hoy en día es lo que conocemos como derecho internacional público y derecho internacional privado. Es decir, se esgrimieron una serie de teorías desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista religioso, pero lo que primó, lo que realmente importó, era que España viniese y se asentara materialmente en el nuevo territorio. Por eso se habla de ocupación efectiva. Es lo mismo que yo tenga un terreno, una parcela de tierra. Lo cerque. Ahora está muy de moda la ocupación de renos o de casas. Si yo no estoy permanentemente en esa parcela o en ese territorio, corro el peligro de que cuando venga esté ocupada por otra u otras personas. Entonces, lo que definitivamente le ayudó a España fue la ocupación efectiva del territorio. ¿Cuándo se da la ocupación efectiva del territorio? Cuando viene al territorio de India a asentarse materialmente, a vivir. Y luego, que vamos a ver ya a continuación, cuando se trasplantan al Nuevo Mundo una serie de instituciones de carácter político administrativo. La misión evangélica, bueno, esto es reiterativo, tiene que ver con el fin apostólico del descubrimiento, es decir, incorporar a los indígenas a la fe católica. La barbarie e incultura del indígena. Bien, acá vamos a dar respuesta a lo que preguntaba uno de los compañeros. Se habla de barbarie en cultura indígena porque los españoles y en general el europeo consideraba al aborigen o a los aborígenes como bestias parlantes, citando a Aristóteles, que debían estar en condición de siervos por naturaleza, teniendo el deber de someterse a los europeos porque pertenecían a una raza superior y apenas si merecían llamarse hombres. Por todas esas cualidades que mencioné y que tienen que ver con el trato de los españoles hacia el indígena, los indígenas debían ser elevados a la condición humana. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esa elevación a la condición humana? Primero, conversión al catolicismo y luego con instrucción educativa y cultural, que vamos a ver en la unidad 3, que la van a llevar a cabo los religiosos. Los abominables vicios.
Las primitivas civilizaciones precolombinas, y atiendan bien este término, primitivas civilizaciones precolombinas, quiere decir civilizaciones aborígenes que habitaban el territorio de India antes de la llegada de Colón. De eso se llaman precolombinos. Y básicamente me refiero a aztecas, mayas e incas. Practicaban abominables vicios, tales como la idolatría, la antropofagia, el incesto, la embriaguez y la tiranía. Bueno, acá pueden participar, acá pueden poner su micrófono y opinar. Se consideraba entonces que las primitivas civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas, practicaban abominables vicios. Esos abominables vicios pueden enumerarse como idolatría, antropofagia, sodomía, incesto, embriaguez y tiranía. ¿Qué es la idolatría? A ver. García Soledad. Se menciona al principio. Idolatría es que usted dijo que idolatraban a un dios, a diferentes dioses según la religión, o sea, según si eran mayas, incas o aztecas, cada uno tenía su dios en particular. Idolatrar es adorar. Adoran a una deidad. Sí, pero que yo dije al principio de la unidad que no adoraban a un solo Dios. Dije que eran politeístas. Politeístas, vale decir que idolatraban, sí, a un conjunto de dioses, no adoraban a un solo Dios, eran politeístas, o idolatraban a muchos dioses. Claro, tenían su dios para la lluvia, García, disculpe, tenían el dios de la lluvia, del sol, ellos para el cultivo, ellos adoraban a diferentes según... yo me refería a según cuál de las tres, porque cada una tenía diferentes también a la vez, diferentes dioses, uno para el sol, uno para la lluvia, por ejemplo. Sí, no vamos a entrar a analizar las civilizaciones precolombinas. Lo que yo quiero que sepan acá es que cuando hablo de idolatría, tiene que ver con que idolatraban o adoraban a muchos dioses, que esas civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas, no rendían culto a un solo dios, sino a una serie de dioses. No importa si a la lluvia, no importa si a el cultivo. Y muy importante es que sepa de que eran en ese sentido politeístas, porque tenían muchos dioses, no uno solo. ¿Estamos? Bien. Cuando yo digo abominables vicios y digo que los primitivos habitantes del territorio de India practicaban la antropofagia, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué será la antropofagia? Siempre cada vez que alguien o partes de personas. A dirigirse, por favor, identifíquese. Recep. ¿Quién habla? Recep. Sí. Hace alusión a comer o fagocitar personas. Muy bien. O parte
Como parte de los abominables vicios, las civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas y otras tenían como costumbre practicar la antropofagia, o lo que comúnmente conocemos como canibalismo, es decir, consumir carne humana, cualquiera sea el medio para el consumo. Cuando hablo de incesto, ¿a qué me estoy refiriendo como abominable vicio practicado por estas civilizaciones precolombinas? El incesto se refiere a la unión sexual dentro del mismo grupo familiar. Una sola persona que hable, por favor, y que se identifique. A ver, Colinet, Ana, sí. Se refiere el concepto a la unión sexual dentro del mismo grupo familiar. Sí. El incesto tiene que ver entonces con mantener relaciones sexuales o relaciones corporales o carnales con personas afines o personas dentro del mismo grupo familiar. Si digo que dentro de los abominables vicios practicados por las civilizaciones precolombinas se encontraba la embriaguez, ¿a qué me refiero? A que se emborrachaban. Así es. La embriaguez tenía que ver entonces con el consumo excesivo del alcohol. Y ya viene de aquella época, ya el excesivo consumo del alcohol, así que no es muy diferente de Yo tengo una pregunta. Pasa hoy en día. Sí. ¿Por qué le molestaba el tema de la idolatría, por ejemplo, siendo que el catolicismo también idolatra a un dios? Y bueno, no sé, capaz que también tomaban alcohol en la corte. Por eso, ¿por qué condenan eso acá en América? Eran teorías que se impusieron en la época y que venían sobre todo de parte de la Iglesia Católica, por parte de teólogos. En el descubrimiento, conquista y colonización del territorio de India o territorio americano tuvo mucha influencia la Iglesia Católica. Entonces molestaba, ¿sí?, que los aborígenes fueran politeístas, o sea, que adorasen un conjunto de dioses, y lo que se quería justamente era convertirlos al cristianismo. Nada más, no hay otro secreto. Entramos entonces con los abominables vicios, y luego tenemos la voluntaria aceptación de la soberanía española por el indígena. Esto es como un adelanto de lo que vamos a ver en la unidad 3 como una institución aborigen existente o subsistente. Es la del casi caso. Si quieren, anoten ya. Entonces, cuando lleguemos a la unidad 3, yo les voy a recordar. ¿Se acuerdan que cuando vimos otros puntos al título de dominio, vimos bajo la denominación de voluntaria aceptación de la soberanía española por el indígena? Y mencioné el casi caso. Esto tiene una explicación sencilla. La mayoría de los indígenas, la mayoría de las etnias que habitaban el territorio de India, obviamente que fueron reacios a la invasión del español, daron batalla, hubieron muchas guerras. Sin embargo, había etnias o tribus, las menos, que se sometían voluntariamente, pacíficamente, dócilmente, a la soberanía del español, con el único o con la única finalidad de huir
de sus jefes o caciques que lo tenían sometido a esclavitud. Más adelante, ya en la época de la colonización, que como bien tiene que ver con la ocupación efectiva del territorio, estas etnias o tribus, por aceptar voluntariamente de la soberanía del español, van a ser premiados con cargos, en lo que vamos a denominar reducciones y misiones coloniales. Los indígenas van a tener cargos como regidores o corregidores, pero eso ya lo vamos a ver en la unidad 3. Estamos hasta ahí entonces con otros títulos de dominio, pero vuelvo a sintetizar de todas estas teorías que hemos esbozado hasta acá, incluso la clasificación que hace el doctor Galetti en jurídica y religiosa, la que en definitiva triunfó fue el de la ocupación efectiva o del derecho de gente. Derecho de gente hoy en día es el derecho internacional, que puede ser público, privado, es decir, la ocupación efectiva del territorio por parte de los españoles. Cuando España llega al nuevo mundo con las instituciones que vamos a estudiar más adelante. Bien. 5 minutos de recreo y volvemos. 5 minutos de recreo y volvemos. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Profesor, Sí. antes de terminar, quisiera y de cambiar de tema, ¿puedo hacer una consulta? ¿Quién me habla? Noveno Irma Susana, buenas tardes. Sí. Bueno, ¿Qué necesita? me gustaría si me puede aclarar algo que de esto justamente que está tratando ahora, de la ocupación efectiva del derecho de gentes. Usted dijo que es justamente es la ocupación efectiva de los territorios y dice se traslada o trasplantan las instituciones, algo así dijo. Eso no me quedó claro, ese de trasladan o trasplantan, no sé si entendí mal o qué, porque por ahí se corta las instituciones. ¿Me puede explicar eso? Eso lo vamos a explicar a continuación. Bueno, perfecto. Usted ya va a ver. La ocupación efectiva del territorio tiene que ver con que luego del descubrimiento de India, Colón vuelve y después van a venir las famosas corrientes exploradoras del territorio americano. Y luego se van a comenzar a asentar materialmente en el territorio, como mediante la construcción de ciudades que vamos a llamar ciudades coloniales. Acuérdense que en la unidad 1 yo le dije que toda esta etapa que va del descubrimiento de India hasta el 25 de mayo de 1810 es lo que llamamos la etapa de la América colonial. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Nos vemos en 5 minutos entonces.